4 días. 4 días faltan para que en el Coloso de Santa Úrsula ruede la primera pelota del mundial más caro y más ambicioso que se haya organizado jamás. Y mientras la afición mexicana se aclara la garganta para gritar como hace 40 años no se gritaba, en las entrañas del fútbol mexicano están explotando 3 bombas que casi nadie se atreve a contar juntas. La primera viene desde Suiza, huele a millones y por poco le cuesta a México la inauguración. La segunda ocurre a 90 kilómetros del aeropuerto de Monterrey y es un ridículo que la afición regia no se va a quitar de encima. Y la tercera, la más reciente, la más silenciosa, sucedió esta misma semana, en el último entrenamiento a puerta abierta del Tri y tiene a medio cuerpo técnico hablando en susurros. 3 escándalos abiertos. 3 frentes que cualquier otro día habrían robado portadas, pero que ahora se filtran entre la euforia del banderazo inicial. El Tribunal de Arbitraje Deportivo acaba de tomar una decisión que cambia por completo cómo va a verse la inauguración del 11 de junio. Suecia, después de Japón, le acaba de hacer un desplante público a las instalaciones de Tigres y la versión oficial no termina de cuadrar con lo que se está susurrando en Monterrey. Y Santi Jiménez, el delantero por el que el Vasco Aguirre se jugó la cara en la convocatoria, apareció esta semana entrenando aparte, lejos del grupo, en un costado de la cancha, con el asistente. 3 incógnitas, 3 preguntas que la federación no quiere responder. En los próximos minutos voy a contar lo que en otros canales se está pasando de puntitas, como el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Lausana, le salvó el cuello a la Federación Mexicana cuando ya media afición estaba resignada a inaugurar el Mundial con el Azteca a medio aforo. ¿Por qué 2 selecciones de élite, una de Asia y otra de Europa, han preferido entrenar en el patio de Rayados antes que pisar el césped del Volcán? ¿Y qué dicen detrás del telón sobre el estado real de esas instalaciones? Y por último, ¿qué se está especulando desde dentro de la concentración del Tri sobre el motivo verdadero por el que Santi terminó separado del grupo a 4 días del partido más importante de su carrera? Si se van ahora, se van a perder la única versión completa que van a escuchar en YouTube. Quédense. Empecemos por la bomba número 1. El 2 de junio de 2026, un comunicado del Tribunal de Arbitraje Deportivo, esa institución con sede en Lausana, que casi nadie en México sigue de cerca, pero que en estas semanas ha tenido más poder sobre el Mundial que el propio Gianni Infantino, anunció su resolución sobre las apelaciones presentadas por la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cuál era la pelea? Las sanciones impuestas por el famoso grito homofóbico registrado durante los partidos amistosos del año 2024. Concretamente, los amistosos contra Bolivia, contra Uruguay y contra Brasil. 3 partidos en los que la afición mexicana, en distintos estadios, repitió el cántico que la FIFA lleva años castigando. 3 partidos que la federación pensó que iban a pasar de largo, como tantos otros, y que terminaron costando muchísimo más caro de lo que nadie imaginaba. Para entender el tamaño del berenjenal, hay que poner en contexto lo que estaba en juego. La sanción original tenía 2 partes. Una parte económica, una multa millonaria que la federación ya estaba dispuesta a pagar porque, seamos honestos, dinero al fútbol mexicano no le falta. Y una segunda parte que era la verdaderamente peligrosa, el cierre parcial del Estadio Azteca, o sea, jugar con aforo reducido en los partidos sancionados. Y ahí es donde se prendieron todas las alarmas, porque resulta que la sede oficial de la inauguración del Mundial del 11 de junio es precisamente el Estadio Azteca, el partido donde México debuta, la fiesta más importante del fútbol mexicano en décadas, y la afición no podía permitirse llegar a ese estadio histórico con la mitad de las butacas vacías porque la propia FIFA, de la mano de la propia federación, los había castigado. Pónganse en los zapatos del directivo que tuvo que llevar esa carpeta a Lausana. Imagínense la presión, imagínense las llamadas, las reuniones a puerta cerrada, los abogados internacionales, los analistas deportivos, los comunicadores de la federación trabajando contra reloj para construir un argumento. Según trascendió en los círculos cercanos a la federación, la negociación con el TAS fue brutal. Versiones sin confirmar apuntan a que se movilizaron favores diplomáticos, que entraron al ruedo presiones desde la propia FIFA, que se utilizaron argumentos jurídicos que en otras ocasiones similares no habrían funcionado. Y al final, el 2 de junio salió el fallo. ¿El Tribunal de Arbitraje Deportivo mantiene la sanción económica? Sí. La federación se rasca el bolsillo y paga, pero revoca la parte del cierre parcial del estadio.
Traducción al cristiano: el Azteca va a estar lleno hasta la bandera el 11 de junio. La inauguración del Mundial va a tener la imagen que México llevaba toda la vida soñando. Y la federación se salva por los pelos. Pero aquí viene la parte que los noticieros generalistas están pasando por alto y que conviene que la afición sepa. ¿Qué precio se pagó realmente por esa victoria? Porque no hay decisión jurídica de este calibre en un tribunal internacional sobre un tema tan delicado como el grito homofóbico. Que se gane gratis. La pregunta que se hacen muchos analistas y que la federación no quiere responder en voz alta es: ¿qué compromisos asumió México a cambio? ¿Qué garantías dio? ¿Qué controles aceptó para los próximos partidos? Porque la sanción económica se mantiene, sí, pero la parte estructural, la parte que iba a obligar a la afición a contenerse, esa quedó suspendida. Y eso significa que el TAS confió en algo, en una promesa, en un plan de acción, en una garantía interna que la federación se comprometió a cumplir. Trascendió en los pasillos de Toluca que la federación presentó un plan de prevención del grito, que incluye campañas mediáticas en los días previos a la inauguración, mensajes en los videomarcadores durante el partido, presencia reforzada de elementos de seguridad capacitados para detectar focos del cántico, y un protocolo de detención del partido en caso de que el grito se reproduzca de forma masiva. O sea, si el 11 de junio la afición se pone a gritar, como en los amistosos del 24, el árbitro tiene autorización para parar el partido. En la inauguración del Mundial, imagínense la escena. Imagínense el bochorno mundial si el partido inaugural se detiene por un cántico. La federación se está jugando muchísimo más de lo que parece. Y aquí entra la otra capa, la que casi nadie está tocando, porque resulta que en el momento en el que el TAS toma esta decisión, hay una operación comercial gigantesca, girando en torno al Estadio Azteca y a la inauguración. Los derechos televisivos del partido inaugural valen una fortuna. Los patrocinios están firmados, las marcas están comprometidas. Una imagen del Azteca con aforo reducido, con tribunas vacías, con butacas desocupadas, habría destrozado el valor comercial del producto. Y a la FIFA, no nos engañemos, lo que más le interesa de este mundial es vender la imagen perfecta, sin tribunas vacías que la cámara pueda enfocar. Por eso, según fuentes que han seguido de cerca el procedimiento, la propia FIFA no veía con malos ojos que el TAS encontrara una vía intermedia para que la sanción se aplicara sin tocar el aforo. Coincidencias, dirán algunos. Otros lo llamarán como toca llamarlo. La pregunta de fondo es incómoda. Si la sanción original era proporcional al delito, ¿por qué se revocó la parte más importante? ¿Por qué la afición que repitió el grito en 3 amistosos distintos no va a pagar la consecuencia más visible? Y, sobre todo, ¿qué mensaje está mandando esta resolución a las federaciones de otros países que sí han cumplido las sanciones que les tocaron en su momento? Porque la realidad, fría, sin emoción, es que México pagó la multa pero esquivó la consecuencia que dolía. Y eso, en términos de justicia deportiva internacional, deja un precedente raro. Un precedente que ya están analizando los abogados de las federaciones de Argentina, de Chile, de Perú, que tienen pendientes procedimientos parecidos sobre cánticos de sus aficiones. Y el 11 de junio, dentro de 4 días, en el Estadio Azteca, va a haber más de 80,000 aficionados llenando hasta la última butaca. No van a faltar asientos. No van a haber un solo hueco que la cámara pueda enfocar para vergüenza nacional. El partido inaugural del Mundial del 26 va a tener la fotografía que la federación quería tener. Pero también, debajo de esa fotografía, va a haber una sospecha pesada de que la justicia deportiva internacional se mueve más por intereses comerciales que por principios. Y esa sospecha, aficionados, no se la va a quitar nadie a quienes seguimos el fútbol mexicano de cerca. Bomba número 2. Y esta sí que duele en el orgullo. Mientras la federación apaga el incendio del Azteca, en Monterrey se ha encendido otro fuego que tiene a la afición regia mordiéndose los nudillos. La noticia, en frío, es esta. La selección de Suecia, después de aterrizar en territorio mexicano para preparar su debut en el Mundial, decidió no entrenar en las instalaciones de Tigres y se llevó toda su concentración a las instalaciones de Rayados, en el Barrial. Sí, en el Barrial, esa zona de entrenamiento del Monterrey que está justo al lado del Gigante de Acero. Suecia eligió el patio de los Rayados sobre el patio del Volcán. Y el desplante, créanme,
es mucho más grave de lo que parece a simple vista. Para entender por qué esto es un golpazo al corazón de Tigres, hay que recordar que no es la primera vez que pasa. Antes que los suecos ya lo había hecho Japón. La selección japonesa también despreció las instalaciones de Tigres y se mudó al Barrial. Dos selecciones distintas, dos confederaciones distintas, dos culturas futbolísticas distintas, llegando a la misma conclusión. Prefiero entrenar en Rayados antes que pisar el campo de la UANL. Y cuando dos selecciones internacionales coinciden en algo así, en pleno mundial con todo el mundo mirando, en el ambiente del fútbol mexicano ya casi nadie lo lee como un accidente. Lo leen como un aviso a la directiva felina. La versión oficial, la que la directiva de Tigres está tratando de instalar en los medios regiomontanos, dice que Suecia se fue al Barrial, porque la cancha de entrenamiento de Rayados tiene la misma tecnología instalada que la del Gigante de Acero, que es donde Suecia va a jugar sus partidos del grupo. O sea, las características de superficie, el tipo de pasto, la base, el riego, el rebote del balón, todo replica las condiciones del estadio donde van a competir. Y eso, técnicamente, es verdad. Tiene lógica deportiva. Cualquier preparador físico serio recomendaría entrenar en la superficie más parecida posible a la del partido. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo es defendible. Pero la realidad, según Willy González, periodista que sigue de cerca el día a día regiomontano, es bastante más espinosa. Trascendió que los suecos, antes de tomar la decisión, hicieron consultas. Llamaron a colegas, contactaron con cuerpos técnicos de selecciones que ya habían estado en Monterrey, pidieron información sobre el estado de las canchas. Y lo que les contaron desde Japón sobre las instalaciones de Tigres fue, digamos, suficientemente preocupante como para que prefirieran no arriesgarse. Versiones sin confirmar apuntan a que el cuerpo técnico sueco recibió reportes de irregularidades en la superficie, de mantenimiento deficiente, de detalles que para un equipo profesional de élite, a una semana de su debut mundialista, no son aceptables. Y entonces tomaron la decisión. A Rayados, sin pensarlo dos veces. Y aquí entramos en la parte que más le duele a la afición felina. Porque Tigres, recordemos, es uno de los clubes más ricos de la Liga MX. Es uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de México. Lleva años presumiendo infraestructura, presumiendo profesionalismo, presumiendo nivel internacional. Y de repente, en el momento de máxima exposición mundial, dos selecciones distintas le dicen, sin necesidad de hablar mal en público, que sus instalaciones no están a la altura, que prefieren el rival regiomontano, que el patio del vecino está mejor. Y eso, en una rivalidad tan caliente como la del clásico regio, es un desastre que va a tardar años en cicatrizar. ¿Cómo se llegó hasta este punto? Esa es la pregunta que se hacen en silencio muchos en la directiva felina. Tigres invirtió en los últimos años cifras millonarias en mejorar sus instalaciones de entrenamiento. Trajo asesores, contrató especialistas, presumió en redes sociales cada renovación de césped, cada actualización tecnológica, cada sistema nuevo de riego. Y aún así, dos selecciones europeas y asiáticas, con todos los datos sobre la mesa, llegaron a la conclusión opuesta. ¿Qué pasó? ¿Dónde se desvió el barco? ¿Quién dejó que la calidad real de las canchas terminara estando por debajo de lo que se vendía hacia afuera? Según trascendió en círculos cercanos a la propia institución, la tecnología instalada en las canchas felinas es de primer nivel. El problema está en otro sitio, está en el mantenimiento diario, en la operación cotidiana, en quién está a cargo de garantizar que la cancha esté en condiciones óptimas todos los días, no solo el día que viene el presidente del club a hacerse la foto. Y ahí, dicen las versiones que circulan en Monterrey, hay un problema interno que la nueva directiva todavía no termina de resolver. Hay decisiones técnicas que se delegaron en personas equivocadas. Hay protocolos que se relajaron. Hay una cultura del cuidado de la cancha que, en algún momento entre 2022 y 2025, dejó de funcionar como tocaba. Y ahora, en el peor momento posible, en el momento en el que el mundo entero está mirando, esa negligencia se está pagando. La afición de Tigres lleva años escuchando promesas de que el club iba a estar a nivel europeo.
Promesas de que las instalaciones eran de élite mundial. Promesas de que cualquier figura internacional iba a sentirse en casa en el volcán. Y la realidad les acaba de explotar en la cara. Cuando llegaron las figuras internacionales de verdad, cuando aterrizaron las selecciones que vienen a jugar la cita más grande del fútbol, lo primero que hicieron fue darse la vuelta y pedir a Rayados que les abriera la puerta. No hay forma diplomática de maquillar eso. No hay comunicado de prensa que tape ese rículo. Y mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, en el Barrial, los Rayados están dando el banquete. Porque seamos claros, esto a nivel de imagen institucional es un golpe maestro, sin pagar publicidad, sin organizar evento, sin invertir un peso en marketing. El Monterrey, simplemente abriendo las puertas a las selecciones que tocaron a su casa, está mandando un mensaje al mundo. Aquí está el club regiomontano serio. Aquí están las instalaciones que sí cumplen. Aquí está el proyecto que sí ha hecho los deberes. Y la rivalidad regiomontana acaba de quedar marcada durante muchos años por una imagen que no hace falta explicar. 2 selecciones de élite eligiendo Rayados sobre Tigres en plena Copa del Mundo. Y para los que llevan décadas siguiendo el clásico regio, este episodio se va a contar igual que se cuentan los goles históricos, igual que se cuenta aquel 5-0 del volcán, igual que se cuenta el campeonato robado, igual que se cuentan los gritos que se han escuchado en las dos aficiones a lo largo de medio siglo de rivalidad. Solo que esta vez el daño no se hace en la cancha, se hace en la puerta de las instalaciones. En el momento en el que un autobús con la selección de Suecia decide pasarse de largo el camino a la UAL y enfilar hacia el Barrial. Y esa escena, esa decisión silenciosa que se tomó en cuestión de horas, vale como derrota deportiva. Porque en una rivalidad como la regiomontana, donde la afición vive de los pequeños gestos, de los pequeños desplantes, de las pequeñas humillaciones, perder así pesa mucho más que perder un partido. Un partido se revancha en 6 meses. Un ridículo de este calibre, en el momento de máxima exposición del fútbol mexicano, se recuerda durante generaciones. Para la afición felina, esto duele a un nivel que cuesta describir. Duele porque mancha. Duele porque es público. Duele porque coincide con un momento del club en el que las cosas no están saliendo como deberían en lo deportivo. Y duele, sobre todo, porque la directiva no tiene una explicación pública convincente. Han salido comunicados, sí, han hablado de la tecnología y de la lógica del gigante de acero, pero la afición regia sabe leer entre líneas. Y entre líneas, lo que se lee es que Tigres llegó tarde a su propia cita con el Mundial. Bomba número 3. Y esta es posiblemente la más silenciosa de las 3, pero también la más explosiva de cara al 11 de junio. Esta misma semana, en uno de los últimos entrenamientos a puerta abierta de la selección mexicana, antes de que el cuerpo técnico cierre por completo las puertas a los medios para preparar el debut, ocurrió algo que en las redes sociales empezó a circular en cuestión de minutos y que en pocas horas se convirtió en el tema del que todo el ambiente mexicano está hablando bajito, en privado, sin querer admitirlo demasiado en voz alta. Santi Jiménez, el delantero que el Vasco Aguirre eligió para liderar el ataque mexicano, el nombre por el que el seleccionador se jugó la cara cuando publicó la convocatoria, terminó entrenando por separado del grupo. A un lado, con amor, el asistente técnico del Vasco, mientras el resto de los seleccionados hacían ejercicios juntos en el centro del campo. Para los aficionados que llevan años siguiendo a la selección, esa imagen es de las que prenden todas las alarmas. Porque cuando un delantero titular, a 4 días del debut mundialista, no entrena con sus compañeros, las posibilidades que se manejan son 3 y ninguna de las 3 es buena. La primera, una lesión que el cuerpo médico está tratando de tapar para no generar pánico mediático. La segunda, una decisión técnica del seleccionador que indicaría que Santi va a ser modificado en el rol que se esperaba que cumpliera. Y la tercera, un castigo, una llamada de atención interna, un mensaje del Vasco hacia su delantero. Las 3 versiones están corriendo en estos momentos en los grupos cerrados de periodistas mexicanos y ninguna ha sido confirmada oficialmente. La federación, como en el caso del Azteca, prefiere el silencio. Hay que poner contexto a esta historia, porque si no se entiende cómo llegamos hasta aquí, no se dimensiona el tamaño del problema. Santi Jiménez venía de una temporada terrible con el Milan. Esa es la verdad.
Una temporada en la que pasó del optimismo del fichaje al banquillo, del banquillo a la grada, de la grada a las críticas, de las críticas a la duda existencial sobre si realmente estaba preparado para el reto italiano. Los números del Milan están ahí. Pocos goles, poco protagonismo, momentos puntuales de brillo y largas semanas de oscuridad. Y aún así, el Vasco Aguirre, contra el criterio de muchos analistas, lo incluyó en la lista del Mundial. Lo incluyó en una decisión que dividió a la opinión pública mexicana. Hubo quien dijo que era una apuesta sentimental. Hubo quien dijo que el Vasco estaba comprando un boleto al fracaso. Hubo quien defendió que un mundial puede transformar a un jugador y que Santi tenía la suficiente jerarquía como para recuperar la versión que vimos en su mejor año. Y entonces, justo cuando empezábamos a creer que el debut estaba cerca y que Santi iba a tener su oportunidad, aparece esta escena. El delantero, separado del grupo en una zona apartada del campo con un asistente técnico, en un entrenamiento a puerta abierta. Cualquier cámara lo grabó. Cualquier afición que estaba en las gradas lo vio. Cualquier periodista que estaba cubriendo el entrenamiento lo registró. Y por eso ya es imposible que esto se contenga. Ya está en redes, ya está en grupos de WhatsApp, ya está en las discusiones del taxi y de la cantina. ¿Qué le pasa a Santi a 4 días del Mundial? Versiones sin confirmar apuntan a varios escenarios. El primero, y el que más miedo da, es que arrastra una molestia muscular desde el final de la temporada italiana. Una molestia que en Italia consiguió disimular con tratamientos y descansos puntuales, pero que en la pretemporada con la selección habría vuelto a manifestarse. Y el cuerpo médico mexicano, según trascendió, habría decidido apartarlo del trabajo grupal para evitar una recaída justo antes del debut. Si esta versión se confirma, lo que están haciendo el Vasco y su equipo es jugársela. Están aguantando a su titular hasta el último minuto sin querer descartarlo, con la esperanza de que llegue al partido contra Corea con un mínimo de garantías físicas. El segundo escenario es todavía más explosivo desde el punto de vista del salseo interno. Según fuentes cercanas al cuerpo técnico, podría haber habido un roce entre Santi y un compañero veterano. Un roce que el Vasco habría querido bajar de temperatura apartando temporalmente al delantero del grupo para que rebajara la tensión. No se sabe quién es el compañero, se especula. Hay nombres en el aire, pero ninguno ha sido confirmado y conviene tratarlo con pinzas. Si esta versión resulta verdadera, el problema mexicano es mucho más grave que cualquier molestia muscular, porque un vestuario fracturado a 4 días de un mundial es la receta perfecta para un desastre deportivo. El tercer escenario es el más optimista, pero también el menos comprado entre los analistas. Que se trate simplemente de un trabajo individualizado, de una sesión técnica específica para corregir algo concreto del juego de Santi. Una sesión que el Vasco había planificado de antemano y que coincidió con el entrenamiento a puerta abierta por casualidad. Esta versión la sostienen algunos comunicadores cercanos al entorno del Vasco. Pero le falta convicción. Porque si fuera tan banal, si fuera tan poco preocupante, la federación lo habría aclarado en cuestión de minutos para cortar la bola de nieve. Y ese aclaramiento hasta el momento no ha llegado. Lo que sí es un hecho, lo que sí se puede afirmar sin matices, es que el Vasco Aguirre tiene encima la presión más grande de toda su carrera como entrenador. Le toca debutar en el Mundial con la afición mexicana, esperando una explosión de fútbol. Le toca apostar por una alineación que va a ser cuestionada en cuanto se conozca. Y le toca tomar la decisión más delicada de todas. Si Santi Jiménez va de titular o si va al banquillo. Si la decisión es titular, está apostando todo a un delantero que arrastra dudas físicas y futbolísticas. Si la decisión es al banquillo, está dándole la razón a todos los que dijeron que la convocatoria fue un error sentimental. Cualquier camino que elija tiene un costo enorme. Y hay que poner una capa más porque conviene entender quién es el hombre que está tomando estas decisiones. El Vasco Aguirre llega a este mundial con un currículum que pesa. Con una mochila tan cargada como la de cualquier entrenador mexicano de los últimos 20 años. Tiene encima la memoria del banquillo del Tri en el 2002 y en el 2010. Tiene encima la presión de devolverle al fútbol mexicano un 5º partido. Un sueño que la afición lleva persiguiendo mundial tras mundial sin éxito. Tiene encima toda una afición que lleva años escuchando promesas y viendo eliminaciones tempranas. Y tiene encima también la sombra de las decisiones polémicas que él mismo tomó al confeccionar esta convocatoria.
porque dejar fuera a Chucky Lozano, apostar por la juventud de Gilberto Mora, llevarse a Memo Ochoa a su sexto mundial y cargar con Santi Jiménez pese a la mala temporada del Milan, son decisiones que se toman con plena conciencia de que si las cosas salen mal, todos los focos del país van a apuntar hacia él. Y ahora, con esta escena de Santi entrenando aparte, el vasco está descubriendo lo que cuesta sostener una apuesta cuando la realidad empieza a desviarse del guión. Tiene 4 días para encontrar respuestas. 4 días para decidir si protege a su delantero o si lo expone. 4 días para mandarle a la afición un mensaje, sea cual sea, sobre lo que va a pasar el 11 de junio. Y mientras el vasco piensa, mientras el cuerpo médico evalúa, mientras los periodistas especulan, la afición mexicana está agarrándose a la esperanza con todas sus fuerzas. Porque al final, eso es lo que tiene este mundial. Es nuestro. Es en casa, es el primero que se juega aquí desde el 86 y nadie quiere creer que el delantero que tiene que liderar el ataque va a llegar tocado al partido más importante de 3 décadas. Pero las imágenes están ahí, Santi entrenando aparte, con el asistente, lejos del grupo. Y esa imagen, queramos o no, ya nos está diciendo que algo no está pasando como debería. 3 bombas, 3 frentes abiertos. 3 preguntas que la Federación Mexicana no quiere responder y que cualquier aficionado serio se está haciendo en silencio. El TAS le salvó la inauguración a México, sí, pero a un precio que todavía no terminamos de entender. Tigres aguanta el ridículo más grande de su historia reciente, con 2 selecciones internacionales eligiendo a sus rivales antes que pisar sus canchas. Y Santi Jiménez, el delantero por el que el vasco se jugó la cara, entrenó aparte a 4 días del debut, en una imagen que en redes ya se ha convertido en el meme más triste del fútbol mexicano de este año. Y aquí va la pregunta que de verdad importa. ¿Cuántos escándalos más se va a permitir tapar el fútbol mexicano antes de que arranque el mundial? Porque estos 3 son los que han trascendido en 48 horas. Si lo que se ha filtrado en 2 días es esto, ¿qué se está callando todavía? ¿Qué hay debajo de la convocatoria? ¿Qué hay debajo del estado del Azteca? ¿Qué hay debajo de las decisiones que aún no se han hecho públicas? ¿La inauguración del 11 de junio va a ser una fiesta? Claro que sí. Las gradas van a estar llenas, los himnos van a sonar, las cámaras van a captar el momento histórico. Pero detrás de esa fiesta, detrás de esa imagen perfecta que tanto interés tiene FIFA en vender al mundo, hay 3 heridas abiertas que ningún comunicado oficial ha curado todavía. Y por eso es importante seguir contando esto. Por eso es importante no quedarse con la versión oficial ni con la versión recortada que están sacando los noticieros generalistas. Si llegaron hasta aquí, es porque les interesa el fútbol mexicano de verdad. El que duele, el que se siente, el que tiene una historia y memoria y cicatrices. Si este análisis les sirvió, si les abrió una ventana a algo que en otros canales se está pasando de puntillas, dejen su comentario aquí abajo. Cuéntenme qué piensan ustedes. ¿Creen que el TAS le hizo un favor político a México? ¿O creen que la decisión fue justa? ¿Le perdonan a Tigres el ridículo? ¿O creen que la directiva merece una sacudida? ¿Y qué creen ustedes que pasa de verdad con Santi Jiménez? Yo leo absolutamente todos los comentarios y muchas veces el debate que se arma aquí abajo es más interesante que el propio análisis. Si llegaron hasta aquí y todavía no están suscritos, este es el momento. Porque en los próximos días, conforme se vaya destapando todo lo que está pasando alrededor del Mundial, este canal va a ser uno de los pocos lugares donde van a encontrar la historia completa. Sin recortes, sin pasarse de puntitas, sin miedo a tocar lo que la Federación quiere que nadie toque. Le dan al botón de suscribirse, activan la campanita para que no se pierdan ningún video. Y si pueden, compartan este análisis con esos amigos suyos que solo ven el resumen de los noticieros y se quedan con la mitad de la película. Porque el mundial está a la vuelta de la esquina, sí, pero también lo está la verdad. Y la verdad, queridos aficionados, siempre vale la pena contarla.